repicarán las campanas y 1000 violines sonarán la finura de sus notas. Lluvia de estrellas me enseñarán mi sitio, pues como artista gané ese privilegio. Santísima Virgen del Rosario, intercede por nosotros, protege a Guatemala. Escuintla, ciudad de las palmeras. Escuintla, ciudad de mi querer. Admiro ver cómo juguetean las golondrinas. No te puedo olvidar. Hoy olí una rosa. ¡Qué rico olía! Me dijeron que era María. Yo nunca he visto el color amarillo porque no puedo ver. Pero me explicaron que era como el sol. Debe ser un color caliente, porque así siento el sol cuando me da en la cara. Dicen que eso es porque es brillante. A mí me gusta imaginarme las cosas que me cuentan. Brindémosle la oportunidad de que vivan y sientan como los demás. Ayude al Comité Pro Ciegos y Sordos. Compre números de Lotería Santa Lucía. En el corazón de la ciudad, Centro Comercial Real del Parque le brinda las mejores comodidades para ir de compras, almorzar, tomarse fotos, embellecerse y hasta pintar su casa. Aproveche la comodidad de nuestro parqueo sobre la 7ª Avenida. ¿Y qué espera? Venga, conózcanos y quédese con nosotros. Real del Parque, en el corazón del centro histórico. Aseguradora General. Industrias Bioquímicas, una empresa del Grupo Pharma, la corporación farmacéutica privada más grande del país, presenta su línea de productos genéricos y de marca, líderes del mercado, siendo una excelente opción en medicamentos de calidad a precios accesibles, distribuidos en más de 280 farmacias de la comunidad, producidos bajo normas internacionales, buenas prácticas de manufactura, avanzada tecnología, materia prima de calidad mundial y por personal altamente calificado. Farmacias de la comunidad se encuentran en toda la República. Fundabien, estamos contigo y con todas las instituciones que hacen tanto bien en nuestro país. Gracias, muchas gracias amigos televidentes por estar con nosotros en una emisión más de su noticiero de TV Amigo Cuestión de Minutos, el decano de la prensa televisada en Centroamérica, 48 años en la televisión nacional. Una vez más, mil gracias por todas las felicitaciones recibidas este 3 de noviembre, esa fecha tan importante para nosotros, y una vez nuestros agradecimientos a Canal 3, donde estuvimos 45 años y 4 meses, y a los 2 años, 8 meses que hemos estado en Canal 13, 13 Visión. Mil gracias de todo corazón. Oportunamente hemos recibido la siguiente invitación. La poesía es la única prueba concreta de la existencia del hombre. Luis Cardosa y Aragón. El Centro Cultural de la Embajada de México, Luis Cardosa y Aragón,
Festival de Poesía, Luis Cardosa de Aragón, 2004, del 25 al 29 de octubre. Felicitaciones a todos los miembros de la Embajada de México, un atento saludo a todos los miembros del consulado y nuestras felicitaciones por, en fin, toda esta extraordinaria labor que están realizando. La inauguración del festival fue el día lunes 25 de octubre a las 18 horas. Sesión inaugural, homenaje a Otto Raúl González, otra de nuestras glorias literarias. Presentación a cargo de José Luis Perdomo. Conversación con el homenajeado de Margarita Carrera y Ana María Rodas. Lectura de poemas del homenajeado. Con nuestro respeto a Otto Raúl González y una vez más felicitaciones a todos los participantes y a los organizadores. Vivamos este extraordinario acontecimiento. Con su permiso, señora embajadora, damos a ustedes la más cordial bienvenida en este Centro Cultural Luis Cardosa y Aragón de la Embajada de México, en una ocasión que nos resulta a todos los presentes especialmente estimulante, una fiesta dedicada a la poesía, dedicada a los poetas, al esfuerzo creador, a el horizonte de la imaginación. Y es un lugar, sentimos, muy propicio, puesto que lleva el nombre del poeta que celebramos con el Festival Luis Cardosa y Aragón. Y lo iniciamos del mejor modo, con la presencia de un poeta que constituye un símbolo de relación entre los dos países aquí reunidos, Guatemala y México. Otto Raúl González, un hombre de larguísima trayectoria literaria, ha vivido, lo saben ustedes bien, muchos años de su vida en México y hemos tenido la feliz ocasión de recibirlo en estos días y nos ha permitido brindarle este homenaje alrededor de su obra poética y de su gratísima presencia. Otto Raúl, es un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El Festival Luis Cardosa y Aragón se propone por segunda ocasión, se hizo ya en 2001 la primera edición, el reunir a poetas simplemente para que digan poesía, para que hablen de la poesía, de la única prueba concreta de la existencia del hombre, como decía, Luis Cardosa y Aragón. El festival, que durará toda la semana, tienen ustedes el programa, comienza con este homenaje a Otto Raúl González. Tendremos lecturas de poesía el martes y el jueves con poetas guatemaltecos y mexicanos. Yo quiero nombrar a cada uno de ellos y agradecerles mucho su disposición y la presencia que tendremos de ellos y que tenemos ya hoy aquí de ellos en el festival. Por Guatemala contamos con la presencia y contaremos con la lectura de Carmen Matute, de Gerardo Guinea, voy por orden alfabético, y de Javier Payeras el día martes, y el día jueves de Carolina Escobar Sartí, de Dina Posada y de Alan Mills. Muchas gracias a todos ellos por participar en esta actividad. Y de México a los poetas José Luis Sierra, María Romeo y Juan Domingo Argüelles el martes, y el jueves Verónica Volkov, Carlos Ortega y Eduardo Langaña. Debo decir que además, junto con Otto Raúl González, Juan Domingo Argüelles y Eduardo Langaña han integrado el jurado del premio que por primera vez se entrega, el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón. Este jurado falló ayer en favor de el poeta costarricense Carlos Cortés, que es el ganador del premio. El día 27 se le entregará, él estará aquí con nosotros y nos leerá parte de la obra ganadora, en verdad un libro de excepcional alcance, muy intenso, muy logrado. Y tendremos finalmente el día 29 la sesión de clausura con la presentación del libro Pruebas Concretas, un libro antológico de la primera edición del Festival Luis Cardosa y Aragón. Tendremos palabras sobre aquel festival, recordándolo y presentando, entregando la obra publicada de Luz Méndez de la Vega y de Francisco Morales Santos.
y tendremos después una lectura con todos los poetas participantes en el festival que se encuentren todavía aquí. Algunos desafortunadamente tienen que salir antes. Esto no hubiera sido posible sin la estrechísima colaboración, la extraordinaria disposición del Ministerio de Cultura, de su Dirección General de Artes y Cultura y de la Editorial Cultura. Y muy especialmente, quiero decirlo con énfasis, de Francisco Morales Santos, que ha sido verdaderamente el alma gemela de este festival y que ha dedicado mucho de su tiempo, de su esfuerzo, incluso la publicación del libro que entregaremos el viernes para la realización del festival. Muchísimas gracias al Ministerio, a sus funcionarios y al propio poeta Francisco Morales Santos. Y bueno, pues vamos a pasar ahora directamente al homenaje. Quiero también mencionar, perdón, antes de pasar al homenaje, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Unidad de Asuntos Culturales de la misma, que desde luego han brindado todo el apoyo para hacer posible el festival, para hacer posible la presencia de los poetas mexicanos y del poeta galardonado en Guatemala y del Hotel Guatemala City Marriott, que los ha hospedado y los hospeda todavía. Para el homenaje a Otto Raúl González tenemos la presencia de dos muy destacadas escritoras guatemaltecas, Margarita Carrera y Ana María Rodas. Va a ser una conversación entre 3 premios nacionales de literatura de Guatemala, así que abróchense los cinturones. Y desde luego es muy honroso para nosotros el que estas dos ilustrísimas escritoras y queridas amigas estén para dialogar con Otto Raúl González, para extraerle parte de su sabiduría, de su conocimiento y de su magia poética. Y hace una presentación de él nuestro querido amigo, el escritor y periodista José Luis Perdomo. Todos los que hemos escuchado a José Luis lo sabemos. Yo quiero decirlo con todas sus letras, este hombre ha hecho de la presentación y de la entrevista artes de la palabra. Realmente da mucho gusto escucharlo presentar a alguien, porque realmente pone las cosas en su sitio y lo hace siempre con su brillante inteligencia y con su calidez y penetración de análisis. Muchas gracias, José Luis, por presentar hoy a Otto Raúl González. Otto Raúl González es el poeta que ha escrito: hay la alegría de la luz despierta y hay el misterio de la luz dormida. Entre vigilia y sueños va la vida huyendo siempre de la sombra yerta. Al cerrar una, abrimos otra puerta. Al curar una, abrimos otra herida. Entre heridas y puertas va la vida en busca de la puerta que esté abierta. Hay los jardines de la dicha cierta y hay los desiertos de la pena hundida, dichas y penas que vivir concierta. Pero la vida siempre nos convida a las mejores frutas de su huerta, que de no ser así no fuera vida. Otto Raúl González con nosotros y lo presenta José Luis Perdomo. Pasamos la palabra a José Luis Perdomo. Gracias. A partir de las huellas digitales que ha distribuido en parte de su poesía, puede decirse que los geranios iluminaron a Otto Raúl González y le dieron la certeza de que el agua y el aire son de todos y son de nadie. Escuchó manos vacías y vio la clara voz, la voz rotunda del geranio, y lo nombró 48 veces en 13 páginas. Buscando entre los saldos de la patria, encontró cadáveres de pájaros enjuagados en lágrimas de niños. Desde los andamiajes, el cemento, el hierro y la cal, le llegaron cantos de albañiles que parecían arcángeles con alas de cal. Aún le aúllan coyotes sagrados entre las venas, dentro de la piel como un sexto continente no registrado en mapas, porque le han hecho compañía desde hace 80 y pocos años. El peso de la magia, de la cábala y de otros misterios los tiene bien medidos. Bostres crecieron sobre él y su sombra, donde solo él tuvo la sencillez
de preguntarle a una joven profesora de Pekín si la letra I de la palabra China se escribe con tilde o con una estrella. Pájaro de fuego y esmeraldas, le dijo al quetzal. Lanza desnuda y hoja de maíz, le dijo. Pecho de brasa, cauda de cometa, ya vendrá el día, aunque el día nunca vino y todo parece indicar que ya nunca vendrá. Padre de las tribus primitivas, le dijo al río Motagua, cuando el destazadero guatemalteco con calidad de exportación aún no lo convertía en rastro. Desde 1955, en lo más alto de la Sierra de las Minas, quedó instalado su reto. Matar, fusilar, ametrallar al pueblo, siempre, siempre continuará habiendo pueblo, porque el pueblo es inabarcable como la luz. A partir de la primera mordida, les tuvo devoción a las frutas que sabían ácidas a tarde de tormenta, las que tenían un vago sabor de luciérnaga de plata y las que resumían tierra y cielo, alondra y paraíso, ser y agua. Durante una época no tuvo constancia más bella en este mundo que la de un venado saltando en la mañana. El hambre y la sed lo sitiaron, pero siguió avanzando porque su canción era infinita. Luego de recolectar un árbol tatuado y un collar de hipocampos y un adiós para siempre y las voces subterráneas de los pozos, eso es la poesía y también algo más, les dijo a ustedes. En 1967, los colores le parecieron insuficientes y se dio a la tarea de convocar colores nuevos que casi 40 años después aún responden a misteriosos nombres como Anat, Anabrio, Dunia, Enidio, Orjus, Yemolar o Vainumio. En esa misma ruta, percatándose de que las flores ya no cabían en los nombres que les habían otorgado, propuso otros como Amurgias, Nochernas, Lunilias, Fulgorias y Divinias. Todavía lo entusiasman el sol y sus tajadas de sandía, la alacena móvil de los peces y la viva facción de los tomates. Y a él que no le digan, los golpes no le asustan ni le llegan. Cree que lo único que debe amarse es la belleza y que debería existir un reglamento en favor de las aves migratorias. Encontraría por fin la respuesta a cuántas luciérnagas se necesitan para llenar una lámpara. Tal vez sí, pero ha preferido guardar el secreto. En cualquier caso, les ha marcado a ustedes copia de otras seguridades. Solo el pueblo conoce lo que permanece. La voz de Joan Baez detiene los relojes y hace más firme la esperanza. Los poemas que no se dicen envejecen. El barro sueña con ser cántaro. A los poetas generalmente les duele algo. En Kentucky vale más un caballo que un crepúsculo. El hombre que tiene sed siempre tiembla frente a un vaso de agua. La sangre y los sueños arden 400 veces y no se apagan ni se mueren nunca. Es natural que lloren las cebollas y que hagan llorar a quien las hiere. Marilyn Monroe fue una venada rubia de champán y greda, pan del amanecer, fina manzana, relámpago entre sábanas de seda. Las ágiles jirafas son las más parsimoniosas caterales del África y por eso es que son felices. Alguna vez, René Avilés Padilla se preguntó quién diablos es este poeta maravilloso, enamorado de América Latina y que en consecuencia no se siente extraño en ninguna de sus tierras y sus aguas. Bastaría decir, agregó Avilés, que es un poeta, un hombre que viene del Popol Vuh y que ha leído con devoción a Apollinaire, a Baudelaire, a Pellicer y a Whitman. Un poeta completo, de tiempo completo, que siempre conversa de literatura y que no puede ocultar su generosidad ni su sentido soberbio del humor. Enorme poeta y hombre de hondas convicciones políticas, cuya profesión es la de crear belleza con su enorme literatura y la de amar profundamente a sus semejantes. La técnica de su expresión es clara y sencilla como un asombro, dijo de él Rafael Sosa. Su poesía va a lo esencial, a la médula del fenómeno poético, dijo Miguel Donoso Pareja. En sus versos se escuchan las 400 voces del cenzontle y los 400 cauces del río, se aspira el polen de los alcatraces, el perfume de las frutas, se toca el tejido del cempasúchil y la vista queda al final embriagada con el rojo de los flamboyanes, dijo Beatriz Pajés Rebollar. Minero de peculiares yacimientos poéticos, le dijo Eduardo García Aguilar. Lo queremos, ha fecundado más de medio siglo con su genio y con su ingenio. Escribe en la palma de su mano o en un librillo de Amatle.
es un maestro, es un calígrafo de no sé qué dinastía china, hace tatuajes en la arena, es un colorista de textos lineados en un monasterio medieval, un experto en pulir jícaras con mic de Rabinal. Le pedimos que siga escribiendo, que siga siendo idéntico a sí mismo, que nos alumbre el mundo, le dijo Luis Alfredo Arango. Los datos biobibliográficos que el heroico editor sanmarquense Carlos Humberto López Barrios envió hace unas horas desde los sagrados talleres de la editorial Praxis, ubicados en el Distrito Federal Mexicano, abarcan 27 líneas. Pero, mientras los generales del mundo vuelven un palimpsesto todo esto, quizá las líneas anteriormente esbozadas podrían sintetizarse en un trabajo de Otto Raúl que a René Avilés Favila, y no solo a él, le gusta citar. Me veo frente a mí mismo y me digo, yo a ti te conozco, te llamas Otto Raúl González, eres un hombre bueno, no un buen hombre. Nunca le has quitado el pan a la viuda ni al huérfano, ni le has pegado al inválido ni al inerme, ni has sudado ajenas calenturas, ni has sentido envidias bajas, ni has traicionado a tu hermano, ni al que no es hermano tuyo. Como se decía antes, cuando las frutas no traían fechas de caducidad. Gracias de todo corazón, Otto Raúl, por estar aquí y constatar que una vez tuviste patria, por constatar que quienes la tuvieron una vez la tienen todas las demás veces o no necesitan volver a tenerla. Gracias por todo esto, cuando casi todos los países y las orillas del quinto infierno son propiedad de maquileros y de otras especies igualmente enemigas y asesinas de la poesía, de la auténtica poesía que aún sobrevive gracias a poetas auténticos como vos. Y ahora te dejo en las manos, bendito entre las mujeres, bendito entre Ana María y entre Margarita. Gracias a vos. Allá por el año de 1973, Otto Raúl, si te recuerdas, la Universidad de San Carlos de Guatemala te publicó toda tu poesía que se intitulaba Poesía Fundamental. Tú te recuerdas y debes tener el libro también dentro de los miles de libros que tienes tan extraordinarios. Acá, en este poemario, siento yo, a ver qué dices tú, siento yo que tú tienes dos lados muy definidos. Uno es el lirismo. Eres uno de los pocos poetas líricos que van quedando sobre la tierra. Y otro, y tú me contradices si no es así, eres de los pocos también poetas de denuncia que siguen perdurando como Neruda. ¿Qué dices? Y también un retrato de pocas palabras, una silueta de Otto Raúl, y tienes mucha razón, la lírica siempre me atrajo, y no digamos las luchas sociales. Soy un escritor de izquierda, lo he sido siempre, y no pienso renunciar a esas ideas que desde joven empecé a cultivar, sobre todo para servir a mi pueblo. Tuve el gusto de ser subjefe de la reforma agraria y tuve el gusto de entregar a la tierra a sus verdaderos dueños, que son mis hermanos, mis compatriotas del campo. Por cierto, que Luis Cardoso de Aragón decía que Guatemala será próspera, será un gran país cuando se acabe esa tonta, absurda e imbécil discriminación entre ladinos e indígenas. Debemos saber que aquí en Guatemala solo hay guatemaltecos, y guatemaltecos somos todos los que hemos nacido en esas hermosas tierras. Con respecto a lo demás, podemos seguir platicando. A mí me gustaría preguntarle a Otto Raúl,
revista mítica, esa revista Acento. ¿Quiénes pertenecieron? Yo sé que tú fuiste el primer director de la revista Acento. Y el único. El único. Pero creo que hay aquí personas que no conocen esa historia y sería muy interesante que nos contaras algo al respecto. Sí, con mucho gusto vamos a recordar esos momentos cuando se tienen 20 años y se conocen a otros muchachos que tienen 20 años y quieren entre todos transformar el mundo. Es lo que pasó con nuestra generación, que se llamó generación del 40, de los años 40, o bien Grupo Acento, porque la revista que hicimos le llamamos Acento. Fueron unos tiempos en que por el lado político estaba muy fea la cosa porque había un dictador, general, creo que no lo ubico, ¿verdad? No lo ubico bien ahora, pero de todas maneras, no sé. Sí fue un pésimo dictador, expulso y todo, y fue cuando yo escribí mi primer libro de poesía social que se llama Voz y Voto del Geranio. Me dijo, cuando se lo enseñé a un amigo, escritor, poeta, un hombre muy inteligente, compañero de clases en la Facultad de Leyes, Julio Gómez Padilla, le enseñé ese libro y me dijo, ¿por qué no le pones solo voz del geranio? De ninguna manera le dije voz y voto del geranio, porque esto es política, es poesía política. En México, digo, en Guatemala, hasta que no hay voto, no hay voto. Por el señor se declaraba presidente con aquellos famosos plebiscitos que quien dijera que no, ya sabe a lo que se exponía, ¿no? Así que era un dictador bastante absurdo y fue así como nos unimos los del 40 y seguimos publicando nuestra revista y soñando como se sueña a los 20 años. Acabo de saludar a un amigo perteneciente a esta generación, que es el gran escritor Guillermo Noriega Morales. Pido un aplauso para él. Porque fue uno de los principales de nuestra generación y más tarde, cuando vino a Guatemala, Luis Cardosa fundó la revista de Guatemala. Mi amigo Guillermo Noriega Morales fue el director de esta revista y el secretario. Así que nuevamente aplausos. Sí, ¿de qué otra cosa podemos platicar? Yo veía uno de los últimos libros de poesía que escribiste que me llegó muy hondo, es Oír con los ojos. Un poemario extraordinario, ¿verdad? Es un libro, decía yo, excepcional, de inigualable belleza, ¿verdad? Palabras, digo, cantadas, presentidas, encendidas en el fuego de la poesía. Son los ojos que al ver oyen y palpan y se deleitan en la fascinación de la vida, me atrevería a decir. ¿Qué dices tú? Sí, siempre te he agradecido una hermosa nota, una bella reseña que hiciste de ese libro, me gustó mucho, la hice publicar en varios periódicos mexicanos para que vean qué críticos literarios tenemos en Guatemala, una magnífica reseña de este libro, que yo quiero mucho, que lo estimo mucho este libro, porque también recordarás, Margarita, que tiene un hermoso prólogo de nuestro gran poeta Luis Alfredo Arango. Realmente al rato, si no se han aburrido, voy a ver el poema que le hice a Arango, a quien considero un maestro más bonito del Popol Vuh, además de gran poeta. Sí, así fue ese libro, que se llama Oír con los ojos. El título está tomado de un soneto de Quevedo, en donde dice que él oye con los ojos porque lee
a los muertos, habla con los difuntos mediante la lectura de los libros, de los poemas que dejaron. Entonces, oír pues con los ojos. Y es una metátesis, no es metátesis, es, ¿cómo se llaman estos? Una figura literaria, pues, muy profunda, muy hermosa y muy utilizada por los poetas. Sí, es la verdad, oír con los ojos. Sor Juana Inés de la Cruz también tiene un poema en donde recuerda estas sinestesias, esa es la palabra, se llaman sinestesias. Sor Juana, que muy celebrada en México este año, escribió hermosos sonetos también y tiene esas, en sus sonetos aparecen varias hermosísimas sinestesias. Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, disculpa que yo te voy a preguntar, te voy a seguir preguntando alrededor de la generación del 40, porque te tenemos aquí, tú eres un testigo de ese tiempo, los jóvenes no tienen gran noción de ese momento, entonces yo quisiera saber en dónde empezaron a publicar ustedes sus trabajos. Que tú lo digas, yo sé dónde empezaron, pero yo creo que tú nos lo cuentas. Desde luego tuvimos el apoyo incondicional y formidable de algunos jóvenes periodistas del Imparcial, entre los cuales estaba tu padre, Ovidio Rodas Corzo, un gran periodista extraordinario. Estaba Paco Méndez, Francisco Méndez, el poeta Francisco Méndez, y César Rañas, nada menos que el otro gran poeta guatemalteco, César Rañas, que fue el maestro de todos nosotros. Nos abrieron una página los días jueves, entonces, según nosotros empezamos a volvernos famosos, ¿verdad? Bueno, pero era un lugar que teníamos para publicar nuestros incipientes trabajos. Recuerdo con mucho cariño a César Brañas, así como a los demás poetas, periodistas, como León Aguilera, tu padre, Ovidio Rodas Corzo, Francisco Méndez, Pedro Pérez Valenzuela y otros redactores, y desde luego a don Alejandro Córdoba, que fue el director y el dueño gerente de este gran periódico, que era el mejor en esos tiempos de Guatemala. Y entonces se dieron los días jueves una página entera para los muchachitos de acento. No sé quién nos pegó lo de muchachitos, pero hay que decirlo. Éramos muy jóvenes, podríamos ser muchachitos, pero intelectualmente éramos gente seria. ¿Qué tal? Así va la cosa. Tú sabes que se ha unido a la generación del 20 con la del 40 y con la del 60, porque son poetas y escritores revolucionarios. ¿Qué dices tú de eso? Pero no entendí bien la cuestión. Sí, la pregunta es esta. La generación del 20 hay grandes escritores revolucionarios, entre los cuales va a estar nada menos que Miguel Ángel Asturias y Luis Cardosa y Aragón. Luego vienen ustedes, los del 40, ¿verdad? Los del 30, te pregunto, ¿son también escritores revolucionarios o hay que esperar hasta el 60? Y bueno, de revolucionarios teníamos muy pocos, los de las generaciones anteriores. Aunque uno lo fuera, no podía manifestarlo. Y como se hizo famosa una frase que Ubico solo le daba a los intelectuales tres cosas: entierro, destierro o encierro. Encierro, destierro o muerte, ¿no? Así fue la cosa. Entonces creo que no se podía, no pudo haberse, era difícil que alguien pensara. Fuimos los de la generación del 40, los que sí, ya tratamos de hacer una poesía con ecos políticos. Entonces, Voz y Voto del Geranio, también tenemos unos poemas revolucionarios
de otro poeta de nuestro grupo, que era Eloy Amado Herrera, y algunos otros que también fueron, le dieron a las letras un nuevo curso, un curso político. Ahí estaba también Manuel Galich, la generación anterior, que hizo una obra en donde satirizaba al dictador Ubico, que se llamó El Canciller Callejo, ¿no? Y ese fue Manuel Galich. Estaba también el poeta Francisco Méndez, que ya mencioné, un gran poeta de Joyabá, que cada vez que se peleaba con Raúl Leyva, que Raúl Leyva le decía que era el poeta de Joyabá, pero eso no tenía nada pero eso tomaba como insulto, le estaba diciendo indio. Era una estupidez y sigue siendo al hablar de esas cosas. Entonces don José Rodríguez Sena lo regañó a Lera, y deje de estar diciendo a Paco Méndez que nació en Joyabá, como si se hubiera nacido en París. Así le dijo don José Rodríguez Sena al poeta Lera, que murió en México, que ya no volvió a Guatemala, murió en un decoroso exilio, era cosa de 15, 20 años. Así como murieron otros, Carlos Illescas, y otros que apellida Monterrosa. Sí, hay otro que apellida Monterrosa. Un gran escritor, por cierto, tuvo muchos hijos. Augusto, el trabajaba el tío con... Bueno, sí, ganó muchos concursos internacionales, el Príncipe de Asturias, el Juan Rulfo de Guadalajara, y hizo varios libros muy interesantes también, muy buen ensayista, y hacía cuentos también. Es el autor del cuento más breve del mundo. Todos ustedes lo han de conocer, ese cuento. ¿Sí? Y cuando despertó, todavía estaba ahí el dinosaurio. Entonces, Monterro pasó a ser el hombre con el cuento más corto del mundo. Yo 3 veces, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo en el año de 1971, cuando estábamos en Costa Rica, y me recuerdo que tú estabas con Tito, y nos reuníamos en aquel hotelito que tenía una piscina muy bonita, y nos reuníamos a platicar y a contar chistes y a hablar mal de la gente. ¿Qué dices tú de esa época? Un buen poeta siempre debe hablar mal de la gente. ¿Qué piensas tú, Otto Raúl, de la poesía actual en Guatemala? ¿Se has leído a los nuevos poetas jóvenes? Pues desgraciadamente conozco a unos que ya no son tan jóvenes, pero que son buenos poetas, como aquí tenemos presente a Paco, a Francisco Morales Santos, bueno, está jovencito, pero él fue poeta, ha publicado mucho, me gusta mucho su poesía, y de otros jóvenes también, pero de todos esos, el mejor para mí fue siempre Luis Alfredo Arango. Ese sí fue un gran poeta, de veras. Al rato voy a leer un poema que le dediqué. En cuanto a los otros, conozco muy poco. Últimamente no creo que haya aparecido alguna gente así, algún gran poeta de mucha importancia, porque incluso hay muchos, pero muertos jóvenes, como mi tocayo Otto René Castillo, de Patria Vamos a Caminar. Y también está Noriega, el hijo de mi compadre Augusto Enrique Noriega, muy amigo aquí de la señorita. Sí, y algún otro ahorita se me escapa. ¿Y poesía femenina? La poesía femenina también es cierto. Conozco a 2 grandes poetisas, en medio de que estoy ahorita, Ana María Rodas y Margarita Carrera. Ustedes sí, están muy bien, van muy bien, cada día estoy mejor. No, respeto y amo mucho, me gusta mucho la poesía de ambas hermosas poetisas.
Yo también quisiera que nos contaras cómo fue que se dio tu exilio, cuáles fueron las circunstancias en las cuales te viste obligado a irte de Guatemala para América del Sur, en primer lugar. El exilio en México. Sí, lo bueno es que yo había estudiado la carrera de leyes en México. Entonces, al venir a Guatemala a trabajar en la reforma agraria y volver 2 años después, no significó mayor cosa más que el dolor de ya no estar en tu patria. Entonces, por ese lado me fue muy bien, tenía yo amigos allá, encontré empleos rápidamente y no sufrí mucho. Mi esposa siempre me acompañó, Aide. Pido un aplauso para Aide. Sí, decía Aide que siempre me acompañó en las duras y en las maduras, porque sí pasamos un poco de tiempo, no en México, sino en una república sudamericana, a donde por fuerza tuvimos que ir a dar, en el Ecuador. Ahí sí fue muy difícil para mí buscar un buen empleo, claro que encontré algo de maestro de literatura, pero a mí nunca me había gustado ser maestro, ni me gusta ahora. No me gusta ser maestro de nada, pero ahí sí tuve para los frijoles ser maestro de literatura. Aprendí yo más literatura ecuatoriana que los mismos muchachos ecuatorianos, y el otro curso era literatura universal. Y no me pagaban bien, desde luego, por eso traté de irme a México a vivir otra vez, y entonces sí tenía yo grandes y buenos amigos, y fue fácil conseguir buenos empleos. Así fue la cosa del exilio. Requiem por un chamán, poeta por los 4 horizontes, varón de Totonicapán, Luis Alfredo Arango, patriarca del Popol Vuh, cofrade de la vida y de la muerte, volcán que en vez de fuego y lava arrojaba puñados de piedras preciosas, escuadras de pacíficas palomas, ramilletes de orquídeas congeladas, pulseras y chinchines musicales, tocoyales tejidos con hilos de arcoíris y relojes marcando los siglos hacia atrás. Silencioso chamán de los bosques umbríos, cuando hacía sonar sus campanas interiores, los pueblos se juntaban alrededor de las ceibas y él bailaba danzas ceremoniales, repartiendo sonrisas, dibujos y poemas. En las noches de luna salía de su casa y se iba a los juegos de pelota, a medirse con Unapú e Isbalanqué. Al día siguiente su esposa, con bálsamo de luna o aceite de linaza, curaba sus raspones en caderas, codos y rodillas. Durante mucho tiempo fue arrendatario de los Cuchimatanes, consejero de ríos y de lagos, como el Río Dulce y el lago de Atitlán, el Motagua y el Sumacinta. Fueron sus discípulos amados, guardián de las florestas, comandante jovial de guardabosques e inspector general de grutas y barrancas, y también domador de los caballos salvajes, de los aluviones y las tempestades. Ahora su espíritu descansa en la más alta cumbre, pero sigue rasgando las sombras de la noche con su raja de ocote que no se apaga nunca. Eso es. Gracias. Espía.
cómo iba el poema que le estaba escribiendo. Yo creí que era tequila, ¿no sabes? Estoy bromeando. Al pasar junto al jardín que hay en el lado norte de la iglesia, todas las flores me sonrieron y me sentí halagado. Y cómo no, si yo sabía que las flores son letras perfumadas con que escriben los dioses sus poemas. De rumorosos ríos claros que ignoran los cartógrafos, de pájaros no clasificados que habitan las márgenes de esos ríos y de flores evadidas al primoroso afán de los botánicos, es el amor con que yo te amo. No hay plumaje capaz que diga al tacto su suave superficie, ni laborioso encaje que repita su milagrosa trama. No tiene el tallo de una flor de China su delicada carne, ni sándalo, ciprés o haya son sustentados por raíz tan honda. De puro carbón iluminado, de apasionadas frases nunca dichas, es el amor, amor con que yo te amo. El lirio, lirio. El lirio es abusivamente lirio. El lirio es una flor pagada de sí misma. Su perfume letal provoca un cisma en la sangre que llega hasta el delirio. Ensaya a veces el fulgor de un cirio, conoce bien su seductor carisma y juega con colores como el prisma, o bien se pone adusto como un cirio. El lirio es emoción que se disfraza de inocente paloma sibarita, que solo busca amor, amor sin taza. Su aroma es de dos filos y travieso, es lluvia que no moja pero excita. El lirio, en fin, es solo un largo, largo beso. Ya. Bueno, Camelia. Camelia. Es un libro que se va a llamar Las flores del jardinero, en que le canto a las flores más hermosas de la tierra. Para mí para mí la camelia es adorable, porque entre las flores blancas es ella la más blanca, y aunque muda de fragancias y sorda de perfumes, la camelia es delicada y primorosa, pues produce placer al solo contemplarla, y su kimono de seda cruda es música que se oye con la vista, sombra, sobre todo cuando cae a sus pies como muda y efímera avalancha. En el imperio del sol naciente, los enamorados intercambian camelias como si fueran cartas de amor o íntimas caricias. Incluso suplantan a las palomas mensajeras. Pero esta noche beberemos, dulce amada mía, un té de camelias, incluyendo la camelia de la luna, y nuestras almas quedarán unidas para siempre. Quiero agradecerles muchísimo la cálida tarde que nos han hecho pasar, conversando, leyendo poesía,
escuchando la presentación de José Luis. Y para cerrar el evento tenemos algo especial. Voy a ceder el micrófono a el licenciado Max Araujo, que nos honra con su presencia junto con el ingeniero Byron Pack como representantes del ministro de Cultura. Ellos dirán para qué. Nos va a dar mucho gusto a todos. Por favor, Max, muchas gracias, señora embajadora. Estimados amigos, poetas que nos visitan, doctor Raúl, ningún homenaje es suficiente. Te agradecemos tu presencia, tu amistad, esos gratos momentos que hemos vivido acá en México y que ha hecho que los guatemaltecos nos unamos más. Recuerdo cuando compartimos en el primer encuentro en Chiapas entre intelectuales mexicanos y guatemaltecos, y también cuando tuvimos el honor de acompañarte en el premio que te otorgó el Estado de Chiapas con el poemario Conejo. Te recuerdo bastante de eso. Quiero decirte que el Ministerio de Cultura y Deportes, a petición de Ana María Rodas, que presentó una solicitud para que se otorgara una medalla, te la otorga esta noche, por medio de un acuerdo ministerial que dice así: el 193-2004, Guatemala, 25 de octubre del 2004. El Ministro de Cultura y Deportes, considerando que en 1996 se firmó la paz firme y duradera en Guatemala. En este momento los guatemaltecos estamos viviendo un proceso de construcción de un nuevo país más justo, solidario e incluyente para los 4 pueblos que forman Guatemala. Considerando que es deber del Estado reconocer a todas aquellas personas que con sus acciones han contribuido y contribuyen al fortalecimiento de la paz, siendo que Otto Raúl González, con su obra literaria realizada durante más de 60 años de su vida, ha contribuido con la construcción y el fortalecimiento de la paz en Guatemala. Por tanto, en ejercicio de las funciones que le confieren los artículos 194, inciso A y F de la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 27, incisos A, F y M, y 31, incisos A, B y G de la Ley del Organismo Ejecutivo, decreto 147-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, y con base en lo dispuesto por los artículos 57, 59, 62 y 65 de la propia Constitución, y al tenor de lo que establece el acuerdo ministerial número 489-99 de fecha 11 de agosto de 1999, acuerda, artículo primero, otorgar la Medalla de la Paz como distinción de honor al mérito del Ministerio de Cultura y Deportes al poeta Otto Raúl González por su contribución en la construcción y el fortalecimiento de la paz en Guatemala a través de su obra literaria. Artículo segundo, el presente acuerdo empieza a regir inmediatamente. Comuníquese, licenciado Manuel de Jesús Salazar Tezahuí, Ministro de Cultura y Deportes. Otto Raúl, el ministro te manda un fuerte abrazo. Él es un lector, un devoto lector de Voz y Voto del Geranio. En este momento él está volando a España para uno de los centenarios del Quijote, pertenece al comité correspondiente. Entonces te manda un abrazo y nos solicitó que con el ingeniero Byron Pack y con Francisco Morales Santos te impusiéramos esta medalla muy sencilla pero muy significativa, que se ha venido otorgando cada cierto tiempo a personas distinguidas de Guatemala que en cualquier área han trabajado por construir y por fortalecer la paz. Como decía al principio, es un pequeño reconocimiento, no es suficiente para ese trabajo extraordinario que durante más de 60 años has venido realizando. Muchas gracias. Pues, no dan a una para emoción, transformación, pues hace muy hermoso morirse de emociones, lo cual no quiere decir que me voy a morir en este momento. Así que agradezco ese honor que me
extiende el Ministerio de Cultura, Deporte, y lo acepto, encantado, por ser una reliquia, para mí será una reliquia de haber sido merecedor de tan grande honor. Así que muchas gracias, muy amable, hasta luego. Buenas noches, con permiso, ya me voy.